Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y que sea su palabra la que nos dé la dirección y que cumpla el propósito por el cual ha dejado este día. Amén. Dios, te damos gracias. Gracias, papá, porque nos permite sentarnos a tu mesa, porque nos permite sentarnos, Señor, y como en aquellos tiempos donde tú pisaste la tierra, entrar a la sinagoga, Señor, entrar a ese templo, ese santuario, Señor, y poder buscarte a ti, poder escucharte a ti. Cuánta sabiduría, Señor, hay en tu palabra. Cuánto amor, cuánto conocimiento, Señor. Yo te pido, Padre, que todo eso hoy lo pongas de frente de nosotros. Que hoy lo podamos entender, Dios. Que sea súper entendible. Que lo podamos digerir nosotros, pero que lo podamos aplicar directamente a nuestras vidas. Que podamos caminar y avanzar, Señor, con lo importante, Señor, que es tu palabra. Por favor, háblanos y sigue formando en cada uno de nosotros los hombres y las mujeres del reino que tú quieres ver. Por favor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu palabra expuesta en este momento y que no la reveles de frente. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues la clase anterior, la semana pasada, estábamos hablando acerca de la importancia de la adoración. Recordarán ustedes que empezamos a ver el tema de la preparación del líder. Empezamos a ver lo importante que es estar preparados como líderes. Ese fue el tema, o empezamos ya a ver ese tema, y vimos la adoración, como en diferentes casos, en el momento en el que Dios había respondido a un hombre con base a lo que él había pedido, Dios le respondió pues de manera afirmativa, ¿verdad? Y luego cuando pues también Dios no nos responde de manera afirmativa, o cuando Dios guarda un silencio, nosotros también tenemos que adorar, pero también cuando hay una pérdida. Cuando vimos el caso del hijo de David, el hijo que se muere, y David se levanta después de haber ayunado y de haber estado orando, y se levanta en adoración a Dios, y la gente le pregunta, ¿cómo estás? O sea, oye, ¿cómo crees que primero estaba el niño muy enfermo y estabas ayunando y llorando y estabas de luto? Y ahora que el niño ya se murió, estás adorando a Dios. Como que no me cuadran las cosas que tú haces, David. Y David les dice, yo puedo hacer algo diferente en contra de la voluntad de Dios, lo estoy parafraseando. Y David da una cátedra bastante interesante de lo que es la adoración. Y al final también vimos cómo los discípulos estaban adorando a Jesús después de la resurrección, pero dice que algunos dudaban, algunos no creían que estuviera él ahí presente, que estuviera resucitado, y lo estaban viendo, estaba de frente de ellos, y ellos no creían. Y avanzaremos a un tema con Nehemías. Nehemías es un caso bastante interesante, donde vamos a analizar un poco cómo Nehemías trabajó una situación complicada, una situación con toda la sabiduría de parte de Dios, pero también donde Nehemías imprimió orden, fue ordenado, hizo las cosas correctas, recibió una noticia terrible, recibió una noticia donde afectaba a todas las personas que él amaba, pero no actuó desesperadamente, no actuó con falta de sabiduría, no actuó siendo una persona incongruente, no actuó de manera arrebatada, sino hizo las cosas en un orden correcto, y así es como nosotros debemos de hacer las cosas en orden siempre. Entonces, vamos por favor a Nehemías, capítulo 1, y vamos a ver este hombre, lo que Dios nos dejó escrito en su palabra cerca de este caballero, de este hombre que hizo las cosas sumamente correctas, y el resultado propiamente fue el correcto. Nehemías capítulo 1. Sucede que para este tiempo el reino, 11 tribus se habían ido, una tribu se había ido hacia el sur, 11 tribus hacia el norte, se había dividido. Babilonia venía venía a traer en cautiverio a estas tribus, y después venían de regreso. Algunos empezaban a regresar, pero la realidad es que los muros de Jerusalén, que resguardaban el templo,
estaban destrozados. Digamos que la ciudad estaba completamente destrozada. La ciudad estaba literalmente deshecha y todas las personas que él amaba. Imagínense que hoy salen ustedes, salen de viaje y de repente alguien les avisa, oye, ¿qué crees que están derrumbando tu casa? ¿Pero por qué? Sí, tu familia está muy triste y tu casa está pues ya casi que cayéndose. Trajeron maquinaria y la están derrumbando. ¿Cómo actuaríamos ante una situación de esas, no? Mientras ustedes están de viaje, probablemente. Pero también cómo actuamos hoy cuando no es literal que el derrumbe en nuestras familias se está generando, sino lo vemos en la parte espiritual y decimos, se está derrumbando mi familia, se está derrumbando la vida de los que más amo, los veo que ya están hechos trizas, que ya están casi que en el piso. Bueno, pues Nehemías nos da una enseñanza muy clara de cómo un líder debería de actuar. Por ejemplo, si ustedes saben que el hogar de algún familiar, por ejemplo, un hermano, una hermana, se está deshaciendo a causa de pues que el matrimonio no va bien, pues no es como que actúen y vayan y le digan, pues vamos a demandar al hombre o a la mujer, o vamos a ponerle pues ahí unos zapes al hombre o a la mujer, o vamos a mandarle unos matones. No, vamos a hacerlo de manera correcta. Dice la Biblia, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Está hablando del calendario judío, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, la tribu que se había quedado, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, cómo estaba la ciudad. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Por supuesto que duele, ¿verdad? Cuando algún familiar o alguien en nuestra casa se está derrumbando, le está yendo mal o sabemos que tomaron una mala decisión, nos duele. Pero aquí dice que en medio del dolor, Nehemías hizo una de las cosas que nosotros ya estudiamos, que es oró. Él oró, fue y buscó a Dios, fue y buscó a Dios. Lo primero que hizo fue orar. No salió corriendo, dejó absolutamente todo. Les voy a contar una historia sumamente rápido, creo que ya se las conté, de una persona que tomó una mala decisión en Estados Unidos y se trajo a toda su familia a causa de que un familiar estaba enfermo. La intención era buena, su familiar estaba enfermo, pero nunca consultó a Dios para regresar con toda su familia. Hoy su matrimonio se está derrumbando, su matrimonio se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque probablemente tomó una mala decisión. Cuando nosotros tomamos, y aquí Nehemías, si hubiese tomado una decisión incorrecta de salir corriendo e ir a buscar a los suyos, no sabemos si el resultado hubiese sido el mismo. Yo creo personalmente que no. Pero aquí lo primero que hace Nehemías es, le duele, pero ora y busca a Dios. Y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. O sea, no nada más era un ratito, era día y noche estaba buscando a Dios. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Esta es una oración intercesora. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis
por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La referencia de esto se encuentra en Deuteronomio 31:5. Eso quiere decir que Nehemías conocía la ley, conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios. Nehemías es una oración muy estructurada, donde de manera inicial reconoce el poderío, el amor, la majestuosidad, todo el poder que Dios tiene, y lo reconoce Nehemías y le dice, tú eres el Dios altísimo, contra ti no hay absolutamente nada. Y después dice, intercede, si hemos pecado, perdónanos. Si te hemos fallado, perdónanos, porque sabe que esto puede ser a causa, o estas consecuencias pueden ser a causa de una desobediencia. Dice, pero dice tu palabra que si nosotros nos fuéramos y nos arrepintiéramos, tú nos regresarías de lo más lejos que podríamos estar, desde allá nos regresarías a nosotros. Y eso lo dejó Dios escrito en Deuteronomio. Entonces le da toda la pauta y le da todo el conocimiento también y recuerda la palabra de Dios. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Lo primero que hace Nehemías ante la noticia muy mala que recibe, Nehemías tenía un plan y quería hacer algo. Nehemías quería ir y buscar a los suyos y quería empezar a trabajar para restaurar los muros y para hacer algo interesante. Sin embargo, Nehemías no se podía lanzar así, aventándose, nomás al ahí se va y a ver cómo soluciono las cosas o a ver cómo resultan las cosas, sino lo primero que hace es poner el plan que él tenía delante de Dios. Ora, intercede, le dice a Dios, no te olvides de tu palabra, esto fue lo que tú nos dijiste y nosotros creemos en eso. Y después le dice, dame gracia delante de aquel varón. ¿Cuál es o quién es aquel varón sobre el cual estaba pidiendo gracia? Abajo en el capítulo 2 lo vamos a ver. Porque después de haber puesto en primer lugar a Dios, después de haber puesto el proyecto que él tenía en manos de Dios, después de haber puesto la necesidad que él tenía en manos de Dios, va y busca a sus autoridades terrenales. Primero buscó a su majestad, a su primera autoridad, que es Dios. Después va y busca a sus autoridades terrenales. Tampoco es como que ya le pedí permiso a Dios, ya le conté a Dios, bueno, ya me voy. No, es un hombre que honra a las autoridades. Si Dios puso las autoridades en la tierra es porque nosotros tenemos que honrarlas. No nos podemos conducir solos. En algún momento podrían ustedes, por emoción o por algún anhelo en su corazón, querer tener un proyecto de vida, un proyecto incluso en la iglesia, un proyecto personal, y decir, bueno, pues yo lo voy a poner en manos de Dios y bye. Y ya ustedes se lanzan, ¿no? Yo, de acuerdo a lo que veo en la Biblia, les voy a sugerir que siempre busquen poner también el proyecto que ustedes tienen en la cobertura de alguien terrenal. Me refiero a un pastor, a un líder, a alguien en su familia, un papá, una mamá, alguien que conozca lo que van a hacer y que les pueda dar un buen consejo con base a la situación que ustedes van a planificar. Por ejemplo, si se me ocurre hoy a mí llevar de comer a las personas que viven aquí en las vías, yo le digo, Señor, dame pues todos los recursos, dame gracia, Padre, para que las personas puedan conocerte y que reciban este alimento. Gracias, Señor. Preparo unas tortas de jamón y me voy. Ay, miren, familia, les traje, bla, 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 bla. Yo me salté una autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Los pastores. Porque yo estoy bajo una cobertura. Y eso es algo que comúnmente a nosotros se nos puede olvidar. Decir, ay, no será mucho. Yo siempre les recomiendo
de acuerdo a lo que hizo Nehemías, poner en cobertura, primero de Dios un proyecto y en secundario de alguien, de alguna cobertura terrenal. No se muevan solos, no se muevan solos. Porque puede ser que cuando yo me acerque a uno de los pastores y les diga, voy a hacer este proyecto, tengo ganas de ir el día de hoy a repartir comida, una de las cosas que me van a decir es, no vaya solo. Busca aliados, busca los chicos de evangelismo, ellos te van a acompañar, van a ir contigo y van a poner delante de Dios el proyecto, llevan la comida, van a orar y va a ser un proyecto evangelístico. Ah, no, yo quería ir solo. No funciona así. Y yo quiero ir solo porque quiero subir fotos en el Facebook y decir, miren aquí, yo soy el más bondadoso del mundo, no sé qué, no sé qué. Siempre tengo que tener dirección de alguien. Y Nehemías lo demuestra. No podemos ser propositivos, pero siempre tenemos que respetar las autoridades. Siempre, porque nosotros tenemos una autoridad y esa autoridad responde por nosotros. Esa autoridad siempre le van a preguntar, oye, Ana, vimos allá a Julio, no sé qué, y la autoridad a la que yo tengo cobertura va a decir, ¿Julio? ¿Cómo que andaba ya repartiendo? Qué feo es que lleguen con alguien que es tu autoridad y que no sepa que estás haciendo algo y que diga, ¿dónde? No. O que lleguen con los papás. Oye, vi a tus hijos allá haciendo no sé qué. ¿A mis hijos? ¿Cómo que a mis hijos? Sí, tus hijos andaban por allá. ¿No sabías que estaban allá haciendo que no sé qué? No. Qué feo es que lleguen con una autoridad y que la autoridad no sepa lo que están haciendo los demás. Por eso siempre honremos y el éxito del proyecto siempre va a ir muy de la mano con las honras que nosotros le pongamos a la cobertura. Entonces aquí Nehemías primero estaba honrando al Dios, a nuestro Dios, al Dios de los cielos. Y dice, capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan, un tiempo después, primero fue en el mes de Kisleu, que dice Nehemías capítulo 1, y luego en el mes de Nisan. En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, dice Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿qué le había pedido primero Nehemías? Gracia. Le dijo, dame gracia delante de este varón. Y sin que Nehemías le dijera, lo conocía también su jefe, o sea, el rey Artajerjes lo conocía también, que le dice, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Qué te pasa? Era un hombre cercano que constantemente estaba cerca del rey que le dice, te he visto que has estado triste, ¿qué tienes? Desde ahí vemos la gracia que Dios le había dado. Y dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. También qué interesante es cuando una persona conoce a los suyos, ¿no? Como las mamás que dicen a los hijos, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Y la mamá sabe, parece que se mete al corazón y como que supiera, ¿verdad? Lo que tienen los hijos. ¿Qué tienes? Estás triste y tienes la cara tal vez más feliz del mundo y estás triste y como que te saca la cosa del corazón y en ese momento empieza a llorar así, mamá, no sé qué, porque la mamá sabe. Cuando tienes tan cercanos a los tuyos, muy bien vas a identificar cuando alguien tiene algo de los tuyos. Aparte es un buen de discernimiento de parte de Dios, ¿no? Digo, los papás nos conocen muy bien desde bebés, pero hasta en la forma de hablar por teléfono, a mí me ha tocado que mamá por teléfono me dice, ¿qué tienes? Y yo, ¿tú qué? ¿Cómo sabes esas cosas? ¿Tienes una burbuja o algo donde algo te dice o qué? Y entonces, sí, exacto. Entonces, yo así me quedo de, qué interesante es cuando hasta la forma de hablar la conocen las personas y saben que no está algo bien. A mí me ha pasado que se acerque personas muy cercanas a mí que me dicen, oye, ¿estás bien? Y yo sí,
pero la verdad pues puede haber algo, ¿no? Y ya no, pues es que pasa esto. Ah, órale, ven, vamos a solucionarlo. Pero hay que empezar a conocer bien a los que caminan con nosotros. Y el rey Artajerjes así lo hacía. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Le dio gracia a Dios delante de él. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, antes de decirle al rey lo que le iba a pedir, volvió a orar a Dios para que no se equivocara. Tal vez le dijo, Señor, no dejes que me equivoque, no dejes que sean mis emociones, no dejes que sea yo. Por favor, no dejes que yo me equivoque. Y oró a Dios y le dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ya tenía un plan Nehemías. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Sabía todo, había hecho un buen plan, lo tenía todo estructurado. No llegó con el rey y dijo, se me ocurre que debería de yo ir a hacer esto y pues, debería de ir acá. Llegó con algo estructurado. Estuvo orando a Dios, por eso dice que de un mes a otro sucedieron las cosas, no fue como así express. Estuvo meditando en Dios, estuvo planificando, estuvo haciendo algo detallado. Dijo, mira, voy a ir acá, me voy a ir tal vez por aquel camino, voy a buscar esto, después voy a llegar y les voy a decir y vamos a contratar a estas personas o vamos a comprar tal material y vamos a reedificar y les voy a decir y diario vamos a buscar a Dios. No lo sé, pero sabía en cuánto tiempo iba a ir y en cuánto tiempo iba a regresar. Y el rey le dijo, vas. ¿Puedo comentar algo, perdón? Sí, por favor, adelante, mi hermana. En estos versículos habla de Ajá, una preparación. Por eso él sí, sabía del tiempo, ¿no? Se preparó claro. todo. Ajá, por supuesto. Sí, 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 había una preparación. Vamos a ver un tema sumamente interesante en el liderazgo, que es el proceso administrativo aplicado en el liderazgo. Y vamos a ver todas estas etapas de cómo se desarrolla un proyecto en el liderazgo, ¿vale? Y es justo la planeación parte del proceso administrativo. Muy bien. Dice, además dije al rey, versículo 7, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Se buscó aliados y aparte ya traía patrocinador. O sea, ya traía un patrocinio, ya le iban a dar la madera. Lo había hecho muy bien, sabía con quién tenía que ir. Tal vez él no conocía, o a lo mejor sí, o a lo mejor investigó y dijo, ¿con quién voy a ir? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me ayudará? Ah, me va a ayudar el guarda del bosque. Ese tiene un chorro de madera y esa madera me va a funcionar. O preguntó, ¿sabes quién me podría dar madera? Y entonces él ya sabía quién podría ayudarle. Y le dijo al rey, ¿me puedes dar cartas como para que me echen la mano? O sea, ¿me puedes ayudar? Vean lo importante que es poner un proyecto en la cobertura de tu autoridad terrenal. Ya no iba solo, iba a tener aliados, encontró un patrocinio, todo iba a salir, todo marchaba en el plan correctamente. ¿Por qué? Porque lo había hecho de manera ordenada. Cuando ya empezamos nosotros a identificar que hemos estado preparados para ejecutar algo, es que todos los temas que ya hemos visto previamente, ya los ponemos en marcha. Somos personas de oración, somos personas con una intimidad profunda con Dios, somos personas que buscan constantemente a Dios, que Dios es nuestra principal autoridad, que nosotros nos conducimos con el ejemplo. Eso es el liderazgo. Y está bien marcado en la Biblia. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey
Y al rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, no iba solo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Todo iba marchando sumamente bien hasta que aparece Sanbalat y Tobías y le querían tirar el proyecto a Nehemías. Siempre va a haber un detractor. Siempre va a haber alguien que diga, ¿qué haces tú? Eso no va a salir bien. Eso no está bien. O eso no va a salir correcto. O ¿para qué vas? ¿Para qué te desgastas? ¿O para qué haces eso? Siempre va a haber un detractor. Pero los cimientos que nosotros tengamos en Dios van a determinar que el lobo feroz sople poquito así y la casa se caiga, que el proyecto se caiga. Nomás va a soplar poquito el lobo feroz y nosotros ya nos andamos saliendo incluso hasta de la iglesia. No, ya para qué, no sé qué. Es Tobías y Sanbalat, ¿quiénes son ellos? Tú tienes un proyecto con Dios, un proyecto de vida, tienes una familia, estás trabajando en esto. No puedes poner más tus ojos. Pareciera que Tobías y Sanbalat a veces en nuestras vidas son los que crearon los cielos y la tierra, porque confiamos más en su palabra que en el que verdaderamente creó los cielos y la tierra. Si la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y nuestro proyecto está en manos de Dios, si el proyecto que nosotros lo llevamos, lo hicimos en el orden correcto, lo llevamos con Dios, Dios nos dijo avanza, nos dio gracia delante de las autoridades terrenales nos apoyaron, encontramos aliados, todo eso hicimos y porque Dios nos lo permitió y porque Dios está con nosotros, de repente llega Tobías y Sanbalat y decimos, no, sí tiene razón ellos. ¿Por qué? Comparamos lo pequeño contra lo enorme. No ponemos los ojos en donde deberíamos de ponerlos. Y es ahí justo donde se presenta y se presentará la oposición, que ahorita lo vamos a ver. Vayan por favor a Nehemías capítulo 4, 1 al 13. El siguiente tema después de estos versículos se llama la oposición. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber algo que se oponga, siempre va a haber algo que se quiera oponer en nuestras vidas, pero dependerá de los cimientos con los que nosotros vivamos, si avanzamos o no. Y dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Cómo les dijo? Débiles. ¿Qué hacen estos débiles cristianos? Así nos dice hoy, ¿no? El mismísimo Sanbalat hoy nos dice así, ¿qué haces, débil? ¿Qué te estás levantando tú, débil? ¿No? ¡Qué feo! Y así es, de verdad que así es justamente como el Sanbalat se levanta hoy en nuestro oído y cuando vamos a toda marcha, sí, vamos y lo vamos a lograr y no sé qué, y de repente se presenta un Sanbalat y nos dice, ¿qué haces, débil? Nosotros, sí, cierto, sí, soy bien débil. La verdad yo creo que mejor no. Y escuchamos más al Sanbalat que escuchar al Dios de los cielos. Y dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Sí, la verdad, sí les dijo duro. Y dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. De verdad que qué feas personas eran estas, ¿eh? Pero así es como funciona hoy en día. El Sanbalat nos dice, ¿qué pasó, débil? Y el Tobías nos dice, eso que estás edificando, el lobo feroz le sopla y ya lo tira. Y así nosotros no la creemos. Y dice, vean lo que hace Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los fue a acusar. Los fue a acusar con el Dios de los cielos.
con papá. Le dijo, papá, estos brothers me están molestando. Y le dice, oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces otra vez oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Pueden seguir ustedes la lectura y es exitoso el proyecto. Pero sucede que a veces el líder, el que va a la cabeza, es el primero que se cae. Es el primero que escucha la voz de Tobías, de Sanbalat, y el mismo pueblo le decía, es que los demás ya no tienen fuerzas. O sea, entiende que ya no tienen fuerzas, por favor. Date cuenta que ya no tienen las fuerzas necesarias. Y dijo, aún así no nos vamos a caer. Y empezó a hacer un diseño de un proyecto donde puso familias en los muros y los colocó y los asignó en un proceso de delegación de actividades correctamente para no estar solo y para que los demás pudieran defender ahora la ciudad. Siempre nos vamos a encontrar con estos Tobías, con estos Sanbalat, que nos dicen débiles, que nos quieren tirar, que nos quieren soplar la casa y que se caiga, pero es importante siempre que los cimientos estén bien firmes para que el proyecto sea exitoso con base a la voluntad de Dios. La oposición se va a presentar en nuestras vidas. La oposición no es como que vaya corriendo yo a la iglesia y de repente me tropecé y ya no fui a la iglesia porque me lastimé el dedo gordito del pie derecho y digo, es que fue el diablo el que me puso el pie. No, esa no es una oposición. Eso es un accidente por haberme levantado tarde, porque me bañé tarde, porque ayer me dormí tarde y tuve que salir corriendo a la iglesia. Y entonces podríamos decir, es que es el diablo que me puso el pie. No, solo es un descuido, es un accidente. Porque a veces nosotros satanizamos muchas cosas y para todo es el diablo, ¿no? Y es más fácil echarle la culpa al diablo que hacernos responsables nosotros. Porque tal vez si yo hubiera salido con tiempo, tal vez si me hubiera bañado temprano, tal vez si hubiera robado 15, 20 minutos al sueño, hubiera llegado sin ningún inconveniente, no tenía que haber corrido, no tenía que haber subido de corrido al metrobús o al metro o agarrado mi coche a toda velocidad para llegar a la iglesia y terminé con un accidente. Ese no es una oposición, eso es un accidente, tal vez por falta incluso de prudencia. Me refiero a oposición cuando justo se levanta un Tobías o un Sanbalat y nos dice débil, cuando dice eso que estás levantando, ¿qué? Cuando vemos que el escenario alrededor no acompaña, cuando nosotros vemos que nuestra familia no se levanta y nosotros perdemos las fuerzas y decimos, es que no terminan por buscar a Dios y no terminan por enamorarse de Dios. Ya fueron a la iglesia, pero de nada sirvió, siguen peor. Cuando hay ese punto de desesperación en nuestras vidas, que no solo en la familia, en cualquier otra circunstancia, de repente puede venir un despido en el trabajo. De repente pueden venir muchas cosas que nosotros decimos, es que yo iba bien,
Cuando iba bien, cuando estaba dando los mejores resultados y de repente viene un despido, eso sí puede ser una oposición, pero si yo era un flojonazo, no trabajaba, no daba los resultados y toda esta situación y me despiden, pues no puedo catalogar eso como una oposición, ¿verdad? Es obvio que eso iba a pasar. Es una consecuencia derivada de mi mal desempeño. Pero cuando las cosas van marchando bien y de repente se descomponen, eso es oposición. La oposición es básicamente, muy coloquialmente, una acción de oponerse en contra de algo, de ponerse en contra de algo, que algo se opone en contra de algo, que algo se opone en contra de las circunstancias que nosotros estamos viviendo o de algo bueno que estamos haciendo, que estamos diciendo nosotros, ¿sabes algo? Yo me metí más con Dios y busqué mucho más a Dios, pero de repente sucedió esto. La vida de Moisés, solo en Hechos, cuando están a punto de matar a Esteban, él da una cátedra en Hechos, y hay unos versículos que menciona del 20 al 36, pero básicamente recapitulándolo, habla de cuando Moisés, primero, pues obviamente él es adoptado por la hija del faraón, después va creciendo y él sentía en su corazón que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel y sale a buscar al pueblo de Israel, a ver a sus hermanos, dice la Biblia, y de repente se encuentra con que un soldado le estaba pegando a otros, a unos de los suyos. Y entonces él mata al soldado creyendo que era lo correcto y se va, esconde al soldado, se va y de repente vuelve a salir y los mismos judíos o los mismos israelitas, más bien, le dicen, ¿tú quién eres? ¿O nos vas a matar como mataste a aquel soldado? Y en ese momento Moisés sale huyendo de Egipto y se encuentra en el desierto. Allí empieza su caminar en el desierto de Moisés. Pero sí va a presentar algo interesante. Se le manifiesta a Dios en la zarza y una de las primeras cosas, después de que es descalzado Moisés, que dice Moisés es, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo? Porque la oposición puede venir desde adentro de nosotros, donde nosotros no creemos que seamos lo suficiente para poder ejecutar lo que Dios dijo que haríamos. Dice la Biblia, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que dije que yo haría. Pero ahí Moisés no se la creía y la oposición salía desde él mismo. Él era un propio detractor de él mismo. Él era un opositor de él mismo y muchas veces así pasa. Nosotros podemos ser detractores de nosotros mismos, opositores de nosotros mismos, opositores de la obra de Dios por medio de nosotros. Los primeros que tenemos que creérnosla somos nosotros y pocas veces lo creemos, porque pueden venir cosas del pasado, porque en el presente puede haber desánimo, porque podríamos no recordar todas las promesas que Dios nos ha dado, todo el recorrido que hemos vivido con Dios, el poder voltear atrás y decir, yo vivía esa vida, pero cuando llegó Él lo cambió todo, pero tal vez nos acostumbramos al cristianismo y decimos, como que creo que no, como creo que, no, yo creo que no soy yo. Siento que no soy esa persona yo. Siento que no soy el que Dios eligió. ¿Cómo crees que yo voy a ir? Dice Moisés, ni hablarse. Pues hablaba así como tartamudo, pobre Moisés. Imagínense, lo puso a liderar y Moisés habla así, sí, sí, Dios. Así hablaba Moisés probablemente. Y le dijo, ¿cómo voy a ir yo? Tal vez hoy pueda haber cosas en nuestras vidas que todavía no se han desarrollado, que Dios está por desarrollar en nosotros como dones, como talentos, y nosotros decimos, creo que no voy a ser yo, o creo que no soy yo, y hay desánimo. Los primeros que se tienen que levantar, como lo hizo Nehemías, somos nosotros mismos. Confiando en Dios, nunca nada será por nosotros. Nunca, 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 nunca. Nosotros somos incapaces de hacer algo. Pero Dios
tiene toda la capacidad de formar en las personas las habilidades, dones y talentos que Él quiere. Yo tenía mucho miedo cuando iba a la escuela o en los principios años que yo empecé a trabajar, sudaba a chorros de las manos, las piernas me temblaban, aunque me paraba así enfrente de las personas a exponer, porque tenía que hacerlo en mi trabajo y pues, casi que era obligado, pero me sudaban a chorros las manos. Tenía dermatitis en la frente, me salían unas manchas rojas de los nervios, mis rodillas me temblaban porque me daba miedo hablar enfrente de los demás. Lo hacía, pero me daba mucho miedo. Hoy obviamente me da nervios cuando Dios me da la oportunidad de compartir su palabra. Me da nervios y digo, Señor, toma el control de todo, pero Dios me permite que las cosas sucedan y que fluyan. Pero también ha habido muchos miedos en mi vida en decir, yo no soy capaz, tal vez por mis pecados, por mis errores. ¿Cómo me voy a parar enfrente de las personas diciéndoles, no hagan esto, no vivan de esa forma, cuando yo sí lo hacía antes? Y Dios me dice, yo ya te perdoné, yo ya te limpié, yo cambié tu vida, tú ya no haces eso, ya no vives así. Y entonces ya Dios perdonó y quitó la vergüenza. Y a veces podríamos ser los principales nosotros opositores de la obra de Dios en nuestras vidas. En Números 12, 1, 10, nomás para contárselos porque ya nos vamos. Los hermanos de Moisés se sublevan contra él. Era tal el respaldo de Dios sobre Moisés, que aunque se opusieran sus hermanos, aunque sus hermanos se quisieran oponer, o aunque se levantaran unos chavos queriendo oponerse contra Moisés, diciéndoles, ¿ay, a poco solo Dios habla por medio de ti? Pues también puede hablar por medio de mí. Cuando se querían sublevar estos jóvenes, cuando se querían sublevar sus hermanos, el respaldo de Dios se hizo presente. Su hermana termina llena de lepra, la hermana de Moisés, a causa de quererse sublevar, y otros 3 jóvenes son consumidos en la tierra por haber querido sublevarse contra Moisés. Era tal el respaldo de Dios, porque cuando Dios ha elegido un hombre o a una mujer para desempeñar algo, aunque se le pare enfrente o el que se le pare enfrente queriéndose oponer a la obra de Dios, Dios siempre lo va a quitar. Así que nuestra confianza debe de estar en Él. Por más grande que sea la oposición, Dios es todavía mucho más grande que esa oposición. Por más grande que sea el gigante, Dios es todavía mucho más grande que ese gigante. Por más grande que sea una enfermedad que se quiera oponer ante lo que Dios está empezando a hacer en nuestras vidas, por más grande que sea esa enfermedad, Dios está todavía por encima de esa enfermedad. Así que creamos en Dios, confiemos en Él y solo algo, no dejemos de avanzar. Porque aunque Tobías, Sanbalat le decían, ¿qué onda, débil? ¿Qué onda, débil? Se va a caer tu muro, se te va a caer el muro. Nehemías no dejaba de avanzar. ¿Vale? Hasta aquí el punto del tema del día de hoy que quería compartir con ustedes. Bueno, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, todo está claro. ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Acompáñenme, por favor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por tu amor, por tu poder, porque hoy nos sabemos hijos tuyos, Dios. Y sabemos, Señor, que cualquier cosa que se quiera enfrentar con nosotros, Señor, los acusaremos contigo. Y te diremos a ti, todo esto está levantándose en contra de tu obra, Señor. Tal vez no es en contra de mí, es tal vez en contra de tu obra, Señor. Y todo esto quiere detener tu obra por medio de mí. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo eso se enfrente contra ti, Señor. Y que quites toda oposición y que nos permitas y abras camino y abras las ventanas de los cielos para que podamos seguir avanzando. Solo permítenos, Señor, avanzar y avanzar. Y aunque sea, Señor, sin muchas cosas, y aunque a veces sea, Señor, caminando en la parte figurativa, sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, sin un dedo, Señor, tal vez seguiremos avanzando,
Lo digo, Señor, en la parte figurativa, no en la parte física. Tal vez avanzaremos o tendremos que avanzar con el ojo morado, pero no dejaremos de avanzar, Dios, porque es más grande tu obra que lo que se puede oponer ante el proyecto, Señor, de vida que tú nos has dado. Ponemos y entregamos en tus manos, Dios, esta clase, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho. No se pierdan su siguiente clase y sigamos avanzando en lo que Dios tiene para ustedes. Que pasen un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Gracias, hermanos. Chao, Dios los mis bendiga. hermanos. Que Dios los guarde. Bye.